Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Buenos días, Santiago. Hola, muy buenos días. Y también de Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues ya estamos todos aquí. Empezaba hablando de eso, de ese entusiasmo, ¿no?, por la vacuna de Pfizer, que llegaba la semana pasada. El IBEX, bueno, pues marcaba una semana histórica, creo que la segunda mejor semana en su historia, pero ahora parece que se diluye ese entusiasmo. ¿Qué es lo que nos espera de aquí en adelante? Bueno, yo creo que el entusiasmo tampoco hay que disminuirlo, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser razonable en los plazos, ¿no? Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener malas noticias del impacto sanitario de la pandemia en nuestro país y en todos los países de nuestro entorno, en el hemisferio norte fundamentalmente y en Occidente, podríamos decir, pero yo creo que esta semana o la que viene o la otra, pues Moderna, JJ, AstraZeneca empezará a decir que también tiene la suya, es evidente, ¿no? Y por tanto también serán buenas noticias, ¿no? El problema son los plazos, es decir, parece ser que estas vacunas no van a estar implementadas en buena parte de la población de nuestro país y de fuera, que también es importante, lógicamente, para los contagios, al menos hasta verano o más allá. Es decir, se pueden empezar pronto, pero realmente para que tú hagas una vacunación masiva necesitas más tiempo. Y eso es tiempo de demora, tiempo en que la economía no reacciona y, por supuesto, tiempo en la que está sufriendo la sociedad, sobre todo en materia sanitaria, ¿no? Bueno, ya está, ya escuchamos bien. Sí, pues nos falta una opinión. Sí, yo comparto la opinión de Santiago. Creo que es muy importante el efecto psicológico en este momento. Vamos a asistir a un rally de buenas y malas noticias porque ante la existencia de esas nuevas vacunas habrá noticias en las cuales se ponga en cuestión algunas de las que se están desarrollando, pero aquí el efecto psicológico va a ser muy importante y sobre todo para el año que viene el efecto psicológico de la relajación de las limitaciones impuestas por el COVID, porque realmente va a ser el elemento determinante de un relanzamiento de la economía. Si las noticias son buenas y asistimos a una relajación de las limitaciones impuestas, probablemente podamos tener un rebote económico importante si se descongela el turismo y se reactivan las pequeñas y medianas empresas. Pero todo esto va a depender en última instancia, repito, de cuál sea el comportamiento de la enfermedad. En cualquier caso, mi opinión es que a corto plazo vamos a asistir a una reducción del nivel de actividad durante la fase final del año. Vamos a tener problemas de pérdida y en muchos casos irrecuperable de parte del tejido empresarial y me preocupa mucho la expulsión del mercado de trabajo que se va a producir o que se está produciendo en las personas más vulnerables y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo presupuestario importante en este momento para lograr que ese efecto sea el mínimo posible porque realmente el momento crítico de la economía española lo vamos a pasar en los próximos 2 o 3 meses. Santiago, Juan José, muy buenos días. Parece, bueno, más allá... Buenos días. Buenos días. Más allá de esos plazos, parece que coincidir, ¿no?, en que la vacuna trae unas expectativas y una esperanza y una alegría que no hay que olvidar, pero el día a día y la evolución de la pandemia continúa a unos ritmos muy peligrosos. Los llamamientos, ya, tal y como apuntáis, vienen desde los bancos centrales, Christine Lagarde, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, de que efectivamente que los efectos de esa vacuna no eliminan los riesgos de la pandemia en los próximos meses. Las perspectivas de crecimiento económico llegan a hablar sobre una vuelta a la recesión en el caso de España en el cuarto trimestre. Decía Juan José, pues eso, la necesidad de ver qué trabajo presupuestario se lleva a cabo. ¿Por dónde creen que debería ir la política? Al parecer el gobierno se marca 3 semanas para sacar adelante los presupuestos. Hoy se reúne con los agentes sociales para tratar de ver cómo repartir los fondos de recuperación, pero parece que va a ser difícil impedir, ¿no?, ese freno o esta caída del PIB en España. Si quieres, Santiago, puedo ir alternando. Vale.
Muy bien. Vamos a ver, yo creo que lo que el gobierno o cualquier gobierno debería hacer en este momento es gestionar una crisis de estas características y dejarse un poco de política y de ideología. Yo creo que es un elemento muy, muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me preocupa que no se mantengan la fortaleza, la potencia de las ayudas que ha habido hasta ahora. En todo caso, en nuestro país han sido de carácter inferior o han sido con un peso relativo inferior comparado a otros países. El Fondo Monetario Internacional hace unos días lo dijo claramente. Ustedes tienen que mantener ese esfuerzo de gasto para poder seguir ayudando a las empresas, sobre todo lógicamente a las empresas viables y también a los grupos vulnerables, ¿no? Me preocupa que no se haga suficiente por las empresas. Me preocupa que no haya más ayudas directas, más ayudas directas a fondo perdido, como han hecho muchos países, como está haciendo Alemania ahora para salvar su sector de la restauración y la hostelería, pues debido a que ha cerrado en noviembre o más, ha cerrado los bares y todos estos servicios, ¿no? Entonces, eso sí que me preocupa, porque como estaba apuntando bien el profesor Rubio, van a seguir cerrando empresas. Es decir, lo que no podemos es permitir que haya una verdadera cascada de cierre de empresas, porque esa actividad económica y esos empleos no se recuperarán. Y entonces creo que ha habido una menor fortaleza en las ayudas a las empresas y pienso que en otros países, y creo que en este momento es crítico. Evidentemente a las viables, a las que tienen futuro, a las que tienen demanda. Yo no estoy diciendo que se ayude a empresas zombies, pero pienso que está faltando esa decisión. Se ha puesto mucho el foco en las ayudas a las personas, que también es necesario, sobre todo a las personas y grupos vulnerables. Pero también es cierto que crear determinadas transferencias para siempre, sin que haya búsqueda activa de trabajo, no es el mejor incentivo para una sociedad y una economía que saldrá muy tocada en el 2021. Yo no soy tan optimista sobre el 2021 porque yo creo que la vacuna y los efectos se van a ir demorando en el tiempo, y no olvidemos que en el 2019 tuvimos 80 millones de visitantes y esta cifra yo creo que va a tardar mucho tiempo en venir, y es la cifra que tenía nuestra capacidad en aquel momento, ¿no? Y teníamos esa oferta y ahora ya lógicamente ya no la vamos a tener, y si no viene esa demanda pues vamos a seguir perdiendo, aunque sea con goteo. Entonces yo haría un esfuerzo muy grande con el compromiso, que eso nos cuesta mucho más y no somos muy creíbles, con el compromiso en el futuro de volver a una senda de rigor fiscal, ¿no? Pero ahora hay que gastar todo lo que se pueda para salvar la economía y salvar a las personas y a las empresas. Juan José. Sí, hay un tema muy importante que se le ha dado mucha trascendencia, que es el tema de los fondos europeos. Los fondos europeos hay que tener cierta prevención con ellos por varias razones. En primer lugar, porque es una cantidad muy importante de dinero. Estamos hablando de 72.000 millones de euros en forma de subvenciones. O sea, básicamente estamos hablando de una cantidad muy importante que se va a unir a una serie de cantidades adicionales. La administración española va a tener que gestionar en los próximos 2-3 años casi 100.000 millones de euros en el Fondo Next Generation, en el remanente no gastado de los marcos de apoyo comunitario 2014-2020 y las nuevas partidas que vayan llegando vía Fondo Social y FEDER en el marco de apoyo comunitario. Y esto supone un reto enorme porque España ha ejecutado en el marco de apoyo comunitario anterior no más del 30% de los fondos asignados. Por lo tanto, estamos poniendo demasiado énfasis en la capacidad de gestión de los fondos y aquí hay que hacer un esfuerzo enorme. Hay que crear equipos especializados y con experiencia en la contratación pública. Hay que establecer unos mecanismos y oficinas de gestión centralizada de todos estos fondos. Hay que hacer un esfuerzo importante de coordinación entre las administraciones públicas y los organismos para que se consiga la máxima eficiencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de rentabilidad social. Porque es evidente que esto puede ser un maná, generar unos efectos de impulso económico que debería beneficiar no solamente a las grandes empresas, sino en cascada al conjunto de la economía española. Y aquí la colaboración público-privada es fundamental. Yo comparto con el profesor Carbó el hecho de que la empresa privada es un bien jurídico a proteger, como se dice habitualmente, y en este sentido yo creo que estos fondos son importantes siempre y cuando exista esa coordinación, esa colaboración público-privada. Pero cuidado porque la gestión de los fondos va a ser muy compleja, muy complicada y en el camino podemos perder bastante de esos fondos y por lo tanto capacidad de impulso en la economía española en los próximos 3 años. Hablando de Europa, Christine Lagarde la semana pasada
apuntaba desde Sintra, advertía de que esta recesión podía aún convertirse en una crisis financiera y que había riesgo de histéresis. No sé cómo lo ven ustedes, sobre todo en nuestro país. No sé si a nivel europeo esto se dará así, pero parece ser que España somos los que salimos peores parados de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel europeo. Así que, si le parece, Juan José, le doy la palabra a usted porque sea el primero en darme su opinión en esta pregunta, y enseguida que conteste Santiago. Sí, evidentemente estamos en una situación compleja. O sea, hay que tener en cuenta que los niveles de deuda pública se nos van a disparar. O sea, estamos hablando de niveles que pueden llegar fácilmente en prácticamente 2 años, desde el 95,5% del Producto Interior Bruto a prácticamente el 120-125%. Claro, todo esto tiene unas consecuencias enormes desde el punto de vista de lo que es la colocación de deuda pública, pero también desde el punto de vista de los efectos, yo diría, de desplazamiento que pueden generar sobre el sector privado, de tal manera que el crédito al sector privado se puede resentir, y esto genera unos efectos importantes. Pero también está el problema de la insolvencia que se pueden producir en el ámbito empresarial como consecuencia de la situación crítica, y esto se puede agravar si, en lugar de que la recesión sea una recesión limitada en el tiempo, pasa a ser una recesión estructural o una recesión grave, porque puede comprometer seriamente la sanidad financiera y generar, además de la crisis económica, una crisis financiera de imprevisibles consecuencias sobre lo que es el sistema financiero español, evidentemente, pero no solamente el español, el europeo. O sea que estamos además en una situación en la cual lo que es la Unión Financiera, la Unión Económica y Financiera Europea, está por construir. Quedan muchos elementos. La crisis del 2018 permitió construir algunos elementos de esa política monetaria, por así decirlo, pero queda mucho por hacer y nos puede pillar aún con los deberes sin hacer, en una situación en la cual, repito, podemos convertir una crisis estructural económica en una crisis financiera de imprevisibles consecuencias. Bueno, además de los datos de deuda pública que bien ha apuntado el profesor Rubio, que lógicamente ese aumento pues va a generar tarde o temprano una cierta, podríamos decir, duda que puedan tener los mercados o los inversores sobre la deuda española, a pesar de las grandes compras muy voluminosas que está realizando el Banco Central Europeo de una manera mucho más decidida y mucho más clara que la anterior crisis, pero lógicamente el volumen de deuda va a estar ahí, ¿no? Parte de esa deuda va a estar en los bancos también, ¿no? Aunque lógicamente ahora pues están teniendo quizás una política mucho más conservadora, ¿no? A la hora de comprar este tipo de títulos de deuda, ¿no? La otra parte de esta histéresis, la otra parte de esta posible episodio de inestabilidad financiera puede venir por los propios activos de la banca, ¿no? Es decir, la banca ha aumentado su exposición al sector pymes y al sector empresarial, en los préstamos corporativos, de una manera muy significativa en el último año, o desde luego desde marzo, y lógicamente conforme haya empresas que tengan mayores dificultades, bien porque desaparezcan, bien porque entren en procesos de administración o porque no puedan pagar unos determinados préstamos, el deterioro de los activos se puede producir. ¿Puede ser tan grave como para crear una crisis financiera, al menos en el ámbito español? Pues en nuestra contra va a ir la evolución de la macroeconomía. La macroeconomía explica mucho la evolución del Producto Interior Bruto, explica en gran medida qué pasa con la morosidad. Cuando hay una recesión fuerte, la morosidad aumenta más significativamente. Es verdad que en este caso hay unos avales del ICO que pueden cubrir una buena parte de esas pérdidas, pero no las cubren todas, y además al final están suponiendo una carga también financiera fiscal para el Estado, ¿no? Pero está ahí, desde luego eso lógicamente va a ayudar. Aquí la clave, por tanto, sabiendo que la macroeconomía va a ir en contra, es que dure lo menos posible este periodo de crisis, que estas medidas de ayuda a las empresas les haga mantener su actividad y por tanto pueden devolver tranquilamente esos préstamos, ¿no? Entonces yo ahora mismo no veo un episodio de inestabilidad financiera, no veo una crisis, pero desde luego no es descartable si esto se prolonga en el tiempo. Por eso la semana pasada, y con esto termino esta intervención, la reacción de las valoraciones bursátiles a la vacuna fueron tan potentes, porque se vio como la luz al final del túnel y sobre todo que había un final. Es decir, hasta ahora sabíamos que tarde o temprano llegaría una vacuna, pero no sabíamos cuándo. Ahora por lo menos ya sabemos que puede ser 1 año, 8 meses, pero y eso pues ha ayudado mucho, sobre todo a los bancos y a otras, por supuesto, también a las cadenas hoteleras, etcétera, porque ya se ve que lógicamente no va a ser un pozo sin fondo, sino que al final esto tendrá
tendrá un momento en el que terminará. Entonces yo creo que eso no es importante. Yo por ahora me preocupa. No me gustaría que la crisis, por supuesto, a nadie siguiera evolucionando, porque si no, evidentemente, siguiera evolucionando durante mucho tiempo, porque entonces tendríamos un problema de solvencia en algún momento de empresas que afectaría a la banca. Está claro que por los problemas estructurales que tenemos, decía hace un momento que es importante, ¿no?, lo de proteger al bien privado como bien jurídico, decíais hace un momento. Hoy mismo hemos conocido la venta de BBVA, de su división, de su negocio en Estados Unidos. La entidad vasca ya había advertido de que por el golpe del coronavirus en Estados Unidos era probable que se deshiciera de activos allí, y ahora ha anunciado la venta, anunciando pues eso, que puede invertir en sus propios mercados. Recientemente Iberdrola presentaba un megaplan de inversión histórico y decía que también iba a servir para la restauración económica en España. No sé si creen que, dado que nuestras empresas parece que quieren trabajar en esa recuperación, pueden ir solas en este camino, o qué tipo de ayudas van a necesitar para conseguir llevar a cabo esa mejora, ¿no?, dentro de lo que es la situación agónica de estos tiempos. Y bueno, en ese tiempo que supongo que vendrán esas fusiones bancarias. ¿Santiago le toca? ¿A quién le toca? Vale, bueno, si vamos alternando el comienzo. Estamos en un proceso que, además de crisis y próxima, esperemos, recuperación, estamos en un proceso de reasignación de recursos brutal. Es decir, se está hablando muchísimo que esta crisis va a traer una reasignación, como están ganando aún más todo lo que es la actividad digital en intangibles comparada con lo que es la actividad real o más presencial, ¿no? Es decir, esa ya es una primera reasignación. Lo que pueden estar haciendo algunas empresas es, bueno, salir de algunos mercados que en este momento, pues lógicamente a lo mejor no los consideran estratégicos y se vuelven a sus raíces. Sin embargo, en el caso de la banca, para mí es muy importante que sean capaces de reinventarse. Yo lo considero un elemento fundamental. ¿En qué sentido? Hace 25 años se pudo sustituir la banca española fuera, dando una banca minorista, un modelo que les ha ido fenomenal, y que a los dos grandes bancos que les fue, podríamos decir, les fue a dos o tres bien, o por lo menos no les fue tan mal durante la última crisis, dos de ellos fue porque estaban fuera de nuestro país de una manera muy clara, ¿no? Y ahora pues parece que quieren volver un poco a sus principios, ganar quizás balance en euros, donde consideran que a lo mejor es su principal mercado. Yo lo entiendo, sin embargo, la banca tiene que reinventarse, tiene un gran competidor, que además ha reforzado con la crisis y con la pandemia, que es todas las plataformas digitales que están entrando en su negocio, ¿no? Entonces, está bien, yo entiendo que a lo mejor tengas que retraerte, por supuesto, tengas que volver de alguna manera a recuperar recursos en el entorno donde te sientes más cómodo, pero tienes que pensar cómo vas a actuar en el futuro, qué cosa disruptiva, qué cosa innovadora, qué estrategia innovadora tú vas a poner en práctica para que el mercado crea en ti. Es decir, yo creo que la banca española sea, en general la banca europea, tenga una penalización tan grande en bolsa, aunque la última semana fue estupenda, especialmente porque no ven claro por dónde va a crecer su negocio. Es verdad que está en un entorno de tipos de interés negativos, está en un entorno muy difícil, pero en general en todo el marco operativo y de la actividad, pero desde luego tienen que reinventarse como hace 20-25 años, tienen que encontrar una nueva fuente de crecimiento, porque el crecimiento de negocio es necesario para ellos. Y esto, lógicamente, la pandemia lo ha acelerado. Y así todas las empresas, lógicamente, que pueden ver cómo algunos mercados se convierten en menos rentables o más dificultosos de gestionar. Y entonces es el momento de replantearte todo. Y creo que es lo que decía al principio. Vamos a ver una gran reasignación de recursos como no hemos visto probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Juan José, ¿usted qué le parece? Como el profesor Carbó ha hablado del sistema financiero, yo voy a hablar del sector real. Nosotros saldremos de la crisis bajo tres premisas. En primer lugar, va a depender del comportamiento privado, del consumo privado, los próximos meses. En segundo lugar, va a depender también del comportamiento del sector exterior, y aquí dependemos mucho también de que el resto de los países, sobre todo la Unión Europea, sean capaces de resolver el problema COVID y por lo tanto puedan recuperar su actividad económica. Y en tercer lugar, y usted lo comentaba hace un rato, del incremento de la inversión por la utilización de los fondos europeos. Y aquí es muy importante tener en cuenta sobre todo el tema de la gestión eficiente de esos fondos europeos.
hay que cambiar de filosofía, en mi opinión. Hay que hacer menos proyectos de infraestructura, en los cuales somos muy buenos y lo hemos hecho muy bien, por nuevos proyectos. Hay que tener en cuenta que gran parte de las subvenciones son subvenciones finalistas. Van fundamentalmente el 37% aproximadamente a lo que es inversión verde y el 33% aproximadamente a lo que es transformación digital. Y aquí, en este sentido, tenemos que ir a programas de acción, proyectos de acción de mayor innovación, mayor digitalización, más proyectos de menor dimensión. Y en este sentido yo creo que ese tipo de articulación de proyectos de esta naturaleza, con una colaboración público-privada, pueden hacer que al final el efecto atracción, el efecto locomotor del sector de la inversión pueda permitirnos una salida razonable de la crisis. Y en este sentido, pues eso es lo que están apostando muchas de las empresas de los sectores de energía y sectores transformadores. Es básicamente, por un lado, innovar y en el otro, crear proyectos fundamentalmente de inversión verde. Yo creo que ese es un poco el efecto final. Creo que dependemos mucho de que ese tipo de proyectos permeen todo lo que es el tejido empresarial y de alguna manera cambiemos un poco la filosofía hacia una gestión mucho más eficiente del conjunto de ayudas y del conjunto de inputs que se van a producir en los próximos meses, diría yo, años. Estamos hablando de que los recursos de la Unión Europea, las subvenciones a fondo perdido, los 72.000 millones que van a venir, van a desarrollarse en 3 ejercicios, pero también hay un segundo nivel que es a través de créditos, unos 60.000 millones de euros, que nos van a permitir financiación condicionada en estos proyectos y que se van a alargar durante prácticamente 20 años. Por lo tanto, es muy importante, repito, optimizar lo que es la gestión de esos fondos, porque va a ser un elemento determinante del cambio de estructura económica y del cambio de lo que es los proyectos de inversión de la empresa española en los próximos años. Con esta crisis sanitaria estamos observando que Asia, principalmente China, con ese control de la pandemia, está ganando cada vez más empuje o más impulso a nivel económico, a nivel comercial. Y ayer conocíamos la firma de de la Asociación Económica Integral Regional, integrado por 15 países de Asia-Pacífico. ¿Cómo va a afectar esto en el juego económico mundial? Profesor Rubio, Sí. Es una pregunta muy interesante. Evidentemente hay que ponerse las pilas. O sea, yo lo comentaba ayer con algunos medios. Hay que ponerse las pilas porque podemos quedar al margen de la historia económica futura si lo que es el eje atlántico no nos ponemos las pilas en tanto en cuanto ese tipo de articulación de uniones aduaneras efectivas en la zona del eje Asia-Pacífico va a generar un desplazamiento del comercio internacional hacia ese área que puede hacer que nosotros nos resintamos como área económica. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que, repito, hacer los deberes y estrechar lazos con Estados Unidos, con Canadá y con lo que es Latinoamérica para crear también una especie de unión fiscal, una unión aduanera que nos permita de alguna manera compensar ese efecto derivado de la integración económica que se está produciendo en la zona Asia-Pacífico. Repito que gran parte de la actividad económica está en aquel territorio y que podemos pasar a ser un margen en la historia económica futura. Profesor Carbó. Pues sí, desde luego es un hito, ¿no? Lo que ocurrió ayer es más, podemos decir, un evento solo, pero evidentemente muestra la fortaleza de las economías asiáticas, que también tienen sus vulnerabilidades, no olvidemos que también tienen sus crisis financieras, etcétera, no en el caso de China o Japón, pero sí otras de esas economías, ¿no? Ellos ya llevan más de 2 décadas siendo muy fuertes, es decir, ganando mercado, ganando competitividad, porque bueno, los costes, sobre todo en muchos de esos países, los costes laborales pues, son inferiores y también, pues, también tenemos algunas dudas, en el caso de China, pues, sobre el funcionamiento del sistema político, ¿no? Es decir, que permite esta situación. Pero reconozcamos las cosas buenas que tienen, ¿no? Tienen un modelo económico que está funcionando. Y sobre todo, para mí, por concretarlo en materia de la pandemia, han sabido controlar la pandemia infinitamente mejor
que Estados Unidos y Europa. Es decir, para mí, nosotros hemos fracasado como sociedad. No tenemos, es decir, la sociedad occidental, no tenemos manera de parar una pandemia. Tenemos que parar el país. Es decir, no teníamos ninguna capacidad, ni en marzo, ni ahora en noviembre, para parar una pandemia, salvo verdaderamente parar la actividad económica. ¿Cuántas veces? Esto no se puede hacer muchas veces más, sino vamos a destruir realmente una gran parte de la economía occidental tal como la conocemos. Ya no es que me preocupe que los otros estén además creciendo, es que nosotros lo estamos destruyendo. Es decir, tenemos que prepararnos para la siguiente, para poder hacer frente a una pandemia sin parar el país, más allá de lo que hizo China, que lo paralizó Wuhan y su territorio y el país mucho menos que nosotros, y ahora no lo ha parado porque ha controlado. ¿Cómo será? Creando nuevos hospitales que estén de alguna manera siempre preparados, nuevas capacidades de UCI, lo que sea, pero lo que está claro es que la asistencia sanitaria nos ha marcado la agenda. Y en el momento que los hospitales han empezado a llenar, tenemos que parar la actividad económica. Esto no puede volver a ocurrir. Porque es verdad que es costoso, pero evidentemente mucho más costoso es parar la economía. Probablemente no nos daba tiempo de marzo a noviembre a tener ese... Pero me sorprende la torpeza con la que realmente se ha gestionado en todo el mundo occidental, incluido países que lo hicieron mejor en la primera ola, como fue Alemania, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de esto porque, lógicamente, sin salud, sin sanidad, no hay economía. Entonces, para la siguiente pandemia tenemos que estar mucho mejor preparados con unas capacidades que impidan, por supuesto, siempre habrá alguna medida económica, el impacto tan tremendo. Porque entre lo que nosotros vamos a ir para atrás y lo que los otros están lanzando, pues la verdad es que las noticias no son muy optimistas. Ojalá la vacuna venga pronto y podamos volvernos a poner de pie, pero ojo, siempre con el horizonte de en la próxima pandemia tenemos que tener algo distinto a lo que hemos hecho ahora, que ahora la solución ha sido encerrarnos a todos. Que lógicamente es lo que había que hacer, porque no teníamos otra manera, pero hemos fracasado como modelo previsor que teníamos que tener en materia sanitaria para poder luchar contra una pandemia de estas características. ¿Era impensable? Pues no lo sé, desde luego los asiáticos no era tan impensable. Es decir, que algo han hecho ellos bien que nosotros no hemos hecho. Está claro, con ese mensaje nos vamos a quedar de que sin sanidad no hay economía. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Santiago Carbó, de la Universidad de Granada, y Juan José Rubio, de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por desayunar esta mañana con nosotros aquí en Business Connection, en Negocios Televisión. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.